Las preguntas importantes están en Pauta de Análisis, en la 100.5. Gracias, Joyce, por ese resumen informativo. Vamos a uno de los temas, este es muy complejo. Yo creo que el que más a uno le preguntan, porque la gente no lo entiende, pero sí le teme a lo que puede ser la consecuencia, es el precio de los combustibles. No solamente las bencinas, sino que el diésel y también la parafina. Y es el tema hoy por hoy que está en boca debido a los dichos del ministro de Hacienda, que nos planteó hace algunos días ya que algo había que hacer con el MEPCO. Cuando uno piensa en MEPCO, me parece que quien mejor lo explica a nivel país es Michelle Lavé, académica de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Aquí la tenemos en línea y le agradecemos, nos responde a esta hora de la mañana. Encantado de verla, Michelle. Muchas gracias por esta respuesta. Gerardo Gómez le saluda. Buenos días, Gerardo. Sí, muchas gracias también por el piropo que me diste recién. Es que, de verdad, hace muchos años que nosotros hemos hablado en esta radio y en otras cuando hemos conversado de combustible y siempre llegábamos a lo mismo. Antes no se llamaba MEPCO, tenía otra fórmula. Antes se creaba un fondo y de ahí de ese fondo se iba sacando. Después se creó esto de bandas donde el impuesto específico iba a favor o en contra, por decirlo de alguna manera, dependiendo los vaivenes del mercado. ¿Cómo le explicamos a nuestros auditores que van a esta hora rumbo al trabajo cómo funciona ahora el MEPCO y qué se pretende hacer o podría hacerse con ese MEPCO debido a que el precio internacional está muy alto? Es más, hoy día España acaba de anunciar que va a rebajar el IVA a todos los hidrocarburos a un 10% para poder en parte hacerle frente a la situación. Sí, bueno, tal como tú lo decías, esto es un sistema antiguo. Partimos con el famoso FEP el año 91, que era un fondo de estabilización, después pasamos al FEPCO, SIPCO, MEPCO. Esa es la historia, digamos, de todos los sistemas, y la diferencia del MEPCO con todos los sistemas anteriores es que el MEPCO que se estableció el año 2014 es un mecanismo, no hay fondo, no existe un fondo, no existe plata reservada y guardada para estos efectos. Eso es lo primero que hay que entender. Uh-huh. Y funciona de la siguiente manera. Se establece una banda, esa banda lo que hace es seguir un precio histórico, que es un promedio histórico de precios de gasolinas o de precios de diésel, y dice, mira, el precio debería estar dentro de los límites de esa banda. Si el precio de paridad, que es el precio al cual podemos importar hoy día la gasolina o el diésel, se sale de esa banda, nosotros vamos a o rebajar o subir el impuesto específico, de modo que el precio quede dentro de la banda. Ahora, ¿cómo funciona en la realidad? Bueno, es que cuando el precio de paridad o el precio al cual podríamos importar desde afuera, por ejemplo, la gasolina, está muy por sobre o está por sobre es el borde superior de la banda, ¿Ya? lo que hace este sistema es rebajar el impuesto específico para que el precio efectivo quede en el límite superior de la banda. ¿Ya? Ahora, Perfecto. cuando las alzas son tan bruscas como lo que se produjo ahora, que en el fondo de un día para otro, en realidad en 2 semanas tuvimos un alza de 50% en el precio del petróleo y por lo tanto un alza similar en el precio de la gasolina, lo que tenemos finalmente es que este precio de paridad, el precio al cual podemos importar el bien, se eleva en 50% en 2 semanas, mientras que el precio Ya. promedio no se eleva en ese monto. Y por lo tanto se produce una diferencia gigantesca entre lo que debe Ya. entregar, ¿no es cierto?, el precio al cual se puede vender en Chile O y sea, sacando el impuesto específico ni siquiera compensa. No basta disminuir eso, como decías tú, que era subir o bajar. Ya ni siquiera bajando sigue siendo alto el valor, ¿no? bueno, de hecho, en las gasolinas hoy día pagan como aproximadamente 410 pesos de impuesto específico. O sea, Ya. si nosotros nos estaba costando, voy a decir un número fácil para que sea fácil calcular, nos costaba 1.000 pesos, yo sé que es más cara, pero Mm. 1.000 pesos el precio de la gasolina 93, Ya. en realidad, de esos 1.000 pesos, 410 eran impuestos específicos, Ujú. ¿ya? Ya, perfecto. Y teníamos 100 pesos más de IVA, o sea, teníamos un 50% de impuestos. En el caso del diésel, el diésel tiene un impuesto mucho más bajo, que es ciento y tantos pesos, 110 pesos aproximadamente. Ujú. Hoy día, el MEPCO está entregando de subsidio en esta semana 270 pesos por litro de gasolina.
O sea, ustedes van hoy día a la gasolinera, pagan la cuenta y si no existiera el MEPCO estarían pagando 270 pesos más Más. por cada litro que se le echó al auto. En el caso del diésel, es el caso que tú dices. Es el caso en que ni siquiera recortando todo el impuesto, porque el impuesto dijimos eran 110 pesos. Hoy día el diésel recibe un subsidio MEPCO de 470 pesos por litro. Wow, eso es mucho. ¿Y por qué podemos decir, es mala casualidad para el gobierno de José Antonio Kast que viene justo el conflicto internacional y se dispara todo esto que lo hace inviable? ¿O esto ya venía inviable y no se había dicho, por así decirlo, en el gobierno de Gabriel Boric en base al costo internacional del combustible? Ninguna de las dos. Ya. Eh, el MEPCO, si bien no es un fondo, sí tiene un máximo que puede gastar. Puede gastar 1.500 millones de dólares disminuyendo el impuesto específico. Y además, durante el gobierno anterior, se habían acumulado 600 más. Por lo tanto, en el fondo, hoy día por ley, se podrían gastar 2.000 millones de dólares. Ujú. Sin embargo, como este no es un impuesto que sea un fondo, no hay guardada la plata, sino que se le quita a la recaudación del fisco, y cuando la caja del fisco que se llena con recaudación está en cero o negativa, porque recordemos que el gobierno anterior nos dejó 40 millones este año, pidió un préstamo por más de 4.000 millones, se gastó de eso que pidió casi todo, dejó 1.000 millones en caja. Lo que tú tendrías, ¿no es cierto?, es que tienes que, aparte de que no te alcanza la plata porque no tienes la caja normal de un fisco como el nuestro es de 4.000 millones de pesos. Eso es lo que ha estado Habitual. históricamente en la caja Sí, de por ahí, Chile. por ahí. Exactamente, 4.000 millones y resulta que dejaron 40. En realidad dejaron negativo 3.000. Esa es la realidad, porque pidieron ese préstamo a principio de año. Entonces, tú con 4.000 millones de dólares, si tenías espacio para gastar 2.000 millones de dólares, podías hacerlo. Te quedabas corto, te quedabas apretado, tenías que hacerlo con cuidado, pero podías hacerlo. Pero cuando tienes menos 3.000 millones y resulta que tú vas a gastar, ¿no es cierto?, o vas a recaudar menos a razón de, en este momento, más de 170 millones, o sea, 170 millones de dólares por semana, no tienes de dónde sacarlo. Ya, o sea, ya no hay cómo cubrir eso y esto, a juicio de Por Michelle lo Lavé, tanto, tiene que ver en las decisiones que tenga que tomar el ministro de Hacienda, tiene que ver con que le dejaron la caja vacía, como él dice. así es. No solo dejaron la caja vacía, dejaron los fondos de reserva, porque tú podrías decir, bueno, dejaron la caja vacía, pero resulta que tenemos los fondos de estabilización económica y social. Pero sin haber ninguna crisis en estos 4 años anteriores, también ocuparon plata, la mayor parte de la plata, del Fondo de Estabilización Económica y Social. Entonces, ¿de dónde sacas plata para poder Ah, pagar el MEPCO? La decisión que tiene que tomar hoy día el gobierno, lamentablemente, dadas las condiciones de caja y de las cuentas fiscales, es o financio el MEPCO, ¿no es cierto? Y mm. estabilizo el precio, pero tengo que dejar de pagar otras cosas, o pago las otras cosas y veo cómo el Congreso decide finalmente Bien. rebajar el MEPCO. Ahora, ojo, esto no es decisión del gobierno. No es decisión del gobierno necesariamente. Ah, ya, pero es que la siguiente pregunta iba para allá. Usted escucha a Michelle Lavé, académica de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, conversando con Pauta de Análisis. ¿Por qué decía si que tiene o no tiene que ver con el gobierno en la pregunta? Porque tenemos una banda, ¿cierto? Y el precio se mueve 30 pesos. La idea era eso, que no nos pasara que a veces decía, esta semana va a subir 100 pesos, nos decían a veces las bencinas, y con esto se evitó que eso ocurriera. Dicen que requiere un cambio legal para salirse de esa banda. Pero escuchaba ayer a alguien que decía que leyendo el articulado podía vía decreto pasarse a esos 30 pesos, saltárselo y subir de una incluso 300 pesos, por ejemplo, sincerar el precio de la benzina como debería ser. ¿Por qué dice que no es resorte necesariamente el gobierno? No, es que el gobierno puede cambiar cosas muy pequeñas. ¿Ya? Por ejemplo, puede mover la banda hacia arriba y hacia abajo a través de los parámetros. ¿Ya? Pero cuando tú estás entregando 500 pesos por litro en diésel, no hace diferencia. O sea, en vez de gastar 170 millones de dólares a la semana o 200 millones de dólares a la semana,
vas a gastar 150 millones de dólares a la semana. Pero es igual, son 600 millones al mes. Nosotros estamos mirando, claro, todas las preguntas vienen mirando la benzina, pero deberíamos quizás estar más mirando el diésel, ¿no? Del impacto que genera para el país. A ambos, pero efectivamente el diésel es el que se lleva el mayor gasto en este caso. Eh, Existe la posibilidad, no sé si legal, como digo, hay una discusión. Ayer lo escuché por primera vez que alguien que leía el articulado de esta ley, podría el gobierno decir, ¿saben qué? Desde la próxima semana las alzas van a ser de 100 en 100, por ejemplo, y no de 30 en 30. ¿Podría ocurrir eso? No, no puede ocurrir eso porque ese 2,4% de variación está por ley. Ya. Está, Ahí entra el está Congreso, como dice. claro, está en la regulación, es cierto, pero la regulación se tiene que regir por la ley. Y la ley indica el 2,4%, que es los famosos 30 pesos que podría subir. ¿Y Ahora, qué espacio le queda a Hacienda? Porque también he escuchado lo que dicen, lo que va a anunciar Hacienda, porque esto debería ser el lunes, decían, o martes, lo que va a anunciar Hacienda es que ya no más MEPCO y se sincera el precio. 300 pesos de una sola vez, estoy ya, hablando de la benzina. eso, ¿Tampoco va a ocurrir? no, eso no puede ocurrir porque lo que puede anunciar Hacienda es que envió un proyecto de ley al Congreso para que se haga eso. Pero al final quien decide no es Hacienda, es el Congreso. Y por lo tanto aquí yo quiero dejarle a la opinión pública algo claro. El Congreso tiene una decisión que tomar. O se financia el MEPCO o se financian los otros gastos del Estado. No, no hay una decisión que sea financiemos todo, porque esa opción no está. Mm, El presupuesto público tiene un endeudamiento máximo mm, y tiene ingresos máximos. máximo. Y esos ya están en el presupuesto general de la Nación. Y por lo tanto, si el Congreso decide, se sinceran los precios, es porque decidió financiar el resto de los gastos de la Nación. Si decide, se mantiene el MEPCO como está, decidió que sea el gobierno quien Asuma. corte de donde pueda y como a su gusto los gastos. Es que no voy a hacer una diferencia, pero lo resalta, o no quiero hacer un contrapunto con el Mercurio, pero en el Mercurio decía que según sus fuentes, el gobierno va a optar vía decreto de buscar una salida a esta situación, más allá que ayer la presidenta del Senado decía que iba a pasar por la Cámara Baja lunes y martes y por el Senado el miércoles una fórmula nueva. Eso vía decreto, entonces, no tiene tanta convicción Michel Lavé de que se puede hacer o que tanto se puede hacer. No, se puede hacer, como te dije, se puede rebajar brevemente y por lo tanto eso de alguna manera alivia levemente la caja en principio. Y eso se hace y lo han hecho todos los gobiernos, eso Ya, no tiene ni una novedad, ya. pero el cambio sustantivo es por ley. Michel Lavé, lo que debería ocurrir, más allá de la fórmula que se utilice, es en algún momento traspasar a nosotros los consumidores, a las empresas, el costo internacional el alza internacional del combustible, ¿no? Es decir, la benzina, el diésel, la parafina, ya lo estamos viendo, ¿va a subir o va a subir? O sea, es cuánto va a subir, a qué ritmo va a subir lo que no sabemos. ¿Es eso? Así, tal cual. O sea, ya vamos a tener la próxima semana, pase lo que pase, porque la próxima semana, el miércoles, no alcanza a Ujú. haber cambios, ¿no es cierto?, legales, vamos a tener una alza importante en los precios. Y posteriormente, eh, tenemos que entender que el mundo Mm. también está sufriendo lo mismo que nosotros y la mayor parte de los países del mundo no tienen MEPCO. Por lo tanto, sí o sí, los precios de los productos importados van a subir de precio, porque Claro. está subiendo el costo de producción a nivel mundial, porque está subiendo el precio de la energía. Por lo tanto, sí o sí vamos a tener mayor inflación, sí o sí vamos a tener tasas de interés más altas probablemente, y lo que se está, ¿no es cierto?, evaluando entonces es si a nivel nacional los productos no transables van a tener o no van a tener esta alza más o menos importante. Ya, en términos bien crudos, ¿va a subir el combustible? ¿Van a subir las cosas? ¿Va a subir la inflación? ¿Va a subir el OF? ¿Va a subir el pago en UF en la universidad? ¿Va a subir el dividendo? ¿Va a subir el pago de la ISAPRE, que es en UF también? ¿Va a subir los colegios, algunos que se pagan en UF privados? Eso va a ocurrir sí o sí. Eso va a ocurrir sí o sí, pero ojo, que todo esto depende, cuán Mm. profundo sea esto, depende de cuánto dure la guerra. Y por lo tanto, los chilenos no tenemos nada que hacer ante un evento que es totalmente externo. Esto es casi tan externo para nosotros como los eventos climáticos que también nos han puesto en jaque en otras ocasiones. Esto es una guerra
Si es que la guerra termina mañana, ayer en la tarde los precios cayeron en forma bastante sustancial, hoy día en la mañana estaban bastante planos todavía, va a depender de lo que pase. Si los precios, finalmente el estrecho de Hormuz se regulariza, más allá de que ¿Mm? siga la guerra o no siga la guerra, pero se permite el paso ¿Ya? de los barcos, probablemente los precios vuelvan a la normalidad y dentro de un mes nos vamos a haber olvidado de esta discusión. Y se van a olvidar de mí también, gracias a Dios, porque yo soy solo, traigo malas noticias. Pero Toca. eh, toca, exactamente. Pero si la guerra sigue, esto va a ser puede ser un costo sustancial para el gobierno y para todos los países del mundo y ciertamente para los bolsillos de todos los consumidores. El tiempo, el diferencial que se produce cuando está la guerra, el conflicto máximo y el barril supera los $100, llega muy alto. ¿Cuánto después llega el delay aquí en Chile de ese costo? ¿Siempre es inmediato o es una vez que ese crudo que subió, se compró por Chile, se trajo a Chile, se refinó en Chile y no subió? ¿Cuánto es ese delay? Ninguno de los dos, es por ley. Por ley son 3 semanas. Eso es Ya. lo que hace el Fondo de Estabilización. Te dice, el precio se cambia cada 3 semanas y además toma el promedio de las 2 semanas anteriores. O sea, si la guerra se acaba hoy día, el mañana el barril se empieza a vender a 60, nosotros hasta 3 semanas más vamos a estar con un precio alto y de ahí va a llegar la normalidad. Bueno, tan cierto es eso ¿Mm? que nosotros seguimos con el precio antes de la guerra. Y el precio recién va a cambiar el 25. O sea, lo que hemos visto todavía no es nada. No hemos sufrido todavía esta alza, No, las salvo lo de la alzas que parafina que vimos existían. ayer. La parafina sí, pero es que la parafina no está en el MEPCO. Ya, La es por parafina eso. no tiene impuesto específico. Y por lo tanto la parafina tiene un fondo adicional que es el FEP, que quedó desde el año 91 y es un fondo que hoy día tiene 5 millones de dólares y que por lo tanto no tiene mucho movimiento, por eso es que sube en esa cantidad. Pero en realidad las gasolinas que estamos pagando tienen que ver con un alza de tipo de cambio que tuvo que ver ¿Mm? con razones internacionales, una caída pequeña en el precio del cobre y no tiene que ver con la guerra, porque en el fondo ese precio se fijó la semana previa a la guerra. O Eh, sea, se cerraron los cálculos ¿Mm? el mismo día que empieza la guerra. Michelle Lavé, hoy por hoy, evidentemente no sabemos la fórmula que va a utilizar el gobierno, pero si hablamos de este sinceramiento de las cifras, ¿no? Deberían subir más o menos las bencinas como unos 300 pesos, si es que redondeáramos números. Si fuera así, ¿se puede proyectar o es absolutamente imposible con qué tipo de inflación nos vamos a encontrar, con qué tipo de sobrecarga en nuestros hombros, en las familias van a sufrir en costo? Lo único que se puede proyectar es lo que va a pasar en el mes de marzo, ¿Mm? porque ya sabemos más o menos cuántos van a ser los precios y por lo tanto lo que se puede decir es que el efecto en inflación del mes de marzo va a ser muy leve, 0,1 si es que, porque acuérdate que la inflación toma el precio promedio y 3 semanas de ese precio promedio van a ser a un precio que no tiene nada que ver con la guerra. Por Ya, lo tanto, el efecto es mínimo. ya. Y sí, pero si fuera Y así, si fuera lo más crudo, lo voy a plantear así. Si es el que es gobierno imposible no... saberlo. claro, es que para allá iba. Si el gobierno dice, miren, esto tiene que subir 300 y va a subir 300. Eso no Depende de sabemos. cuánto tiempo dure, porque si dura, como te digo, si la guerra se acaba ¿Mm? mañana, igual el gobierno decidió no pasar, vamos a tener un alza por un par de semanas y después se va a acabar. Y por lo tanto va a ser un efecto solo de un mes. Perfecto. Si es que el gobierno dice no, o sea, el gobierno, en realidad el Congreso dice no más MEPCO y los precios se suben en todo lo que tienen que subir, 300 pesos las gasolinas, 500, 600 pesos el diésel, supongamos, ¿Mm? y esto dura de aquí a fin de año, bueno, el efecto es gigantesco. Em, por sectores económicos han dicho, aquí el Estado el fisco tiene que ayudarnos a nosotros. Lo dijeron los camioneros, lo dijeron los agricultores esta semana. ¿Hay que hacerlo? Yo creo que tanto camioneros y agricultores grandes no son la población en que en Chile debe focalizar la ayuda social.
Si estamos hablando de que estamos en crisis, lo cual es cierto, y esto es una crisis que significa que no tenemos la cantidad suficiente para poder ayudar a todos, bueno, hay que focalizar. ¿Y dónde se focaliza? A mi juicio, los camioneros están lejos de ser la población con menos recursos de este país. Y bueno, ayer Marcelo Mena, exministro del Medio Ambiente en gobierno de Michelle Bachelet, decía o proponía, estuve conversando con él y decía que él estaba a favor de, más que ahora seguir metiéndole dinero al, voy a decirlo así, pero no es exacto, pero meterle dinero al MEPCO para tratar de mantener las bencinas bajas y el diésel bajo, que había que liberar más y entregar ayudas focalizadas. ¿Comparte esa Estoy idea? totalmente de acuerdo. Las ayudas deben ser focalizadas. Yo creo que, a mi juicio, a mí nunca me ha gustado el MEPCO. Los precios tienen una labor y esa labor es transmitir información. Cuando tú fijas los precios 3 semanas, ¿Mm? hoy día estamos consumiendo gasolina a precio de como si no existiera guerra. Y por lo tanto, existiendo una ¿Mm? guerra con precios mucho más altos, nosotros no nos damos cuenta que el fisco está gastando esa plata en nosotros y nosotros deberíamos ser mucho más eficientes porque si a nosotros nos cobraran esos 270 o 500 pesos más por litro, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Bueno, seríamos mucho más eficientes en el uso. No iríamos a la esquina en auto, ocuparíamos metro, ocuparíamos bicicleta, ocuparíamos otros métodos y eso significaría menos gasto. Los precios tienen que indicar una señal y a mi juicio estos mecanismos de estabilización en ese sentido son dañinos. El problema es que políticamente sirven mucho, pero económicamente para el mejor uso de los recursos ¿Mm? no son un buen sistema. El Y lo que deberíamos hacer es focalizar. Y a mi juicio, ¿dónde se focaliza? Para finca. el impuesto específico, siempre se ha dicho, pero ¿por qué le ponemos impuesto específico? Bueno, ¿cuánto recauda el fisco también? Es un ingreso útil que tiene por esa vía, supongo, ¿no? Es un gran recaudador, razón por la cual desde que se implementó el impuesto específico, que fue para el terremoto del 83, lo que ha sucedido es que se ha incrementado. Ambos empezaron en 1,5 UTM por metro cúbico. Hoy día, o sea, en 100 pesos, en pesos actuales, 100 pesos por litro. Hoy día el impuesto a las gasolinas es más de 400 pesos. O sea, no solo no se eliminó porque era un impuesto transitorio, No sino que existe eso. además se incrementó en 4 veces. O sea, perdón, era 2,5 cuando se incrementó. Se bajó el del impuesto al diésel, bueno, por presión de los camioneros, nosotros sabemos cómo son los camioneros en Chile, y se incrementó el de gasolina. Tengo que despedir, pero esto quizás es más político, pero algunos sectores decían ayer, si el gobierno no sostiene el precio de los combustibles, está faltando en el compromiso de los beneficios sociales, es decir, tiene que mantener el precio forzadamente abajo. Supongo que no comparten en base a toda la argumentación que ha entregado todo este rato. Bueno, de partida, esto no es un beneficio social. Y segundo, si no se recorta, yo estoy de acuerdo con algunos que dicen que no debería recortarse ahí. Yo creo que sería mucho más eficiente recortar el gasto político, recortando la cantidad de gente que tenemos política en el gobierno trabajando, ¿no es cierto?, desde hace muchos años y que sabemos que la verdad es que la productividad es bastante baja. Michelle Lave, le agradecemos esta conversación con Pauta de Análisis. Muy interesante su explicación. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, buen día.